Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo al taller. Primero que nada quisiera presentarme. Mi nombre es Pablo Gelperín. Soy ingeniero agrónomo, miembro de la Regional Paraná y miembro de la Comisión Directiva de APRESID. En esta oportunidad les voy a presentar a Santiago Gil, que es el disertante, pero antes de eso pedirles que por favor pongamos en silencio los celulares. Obviamente, como ya es costumbre, no es posible fumar dentro de la sala, y la modalidad de trabajo la conocerán la mayoría de ustedes que han participado de los congresos nuestros. Tenemos aproximadamente 45 minutos, de los cuales le vamos a dar a Santiago unos 20 minutos de exposición para después tener un buen tiempo para preguntas y dialogar. Bueno, Santiago es un ingeniero en sistemas que ha egresado en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, que desde el año 2010 se desempeña como director y gerente general de Albor, pero que ya tiene más de 25 años en lo que se refiere a aplicación de tecnologías de innovación en el sector agropecuario. Así que bueno, vamos a disfrutar de toda su experiencia. Usa aquel. Sí. Hola, hola. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, esta charla es un poco atípica en el marco del Congreso, pero Internet de las cosas es un concepto que va más allá de lo que conocemos todos, que es lo que tenemos en el smartphone o lo que tenemos en el hogar. Es una tendencia muy importante y es un negocio muy grande atrás de conectar cosas, ¿sí? Vamos a tratar de explicar un poco cómo son estos conceptos de Internet de las cosas, que cada día ya está apareciendo en varios aspectos de nuestra vida. ¿Qué es Internet de las cosas? Básicamente, para entender esto vamos a hablar de dos conceptos, ¿sí? En primera instancia, después le voy a hablar de un tercero, porque desde mi punto de vista se compone como de tres patas, ¿no? La primera de las patas es lo que fue conocido como M2M, que es Machine to Machine. Este es un concepto que tiene muchísimos años, desde la aparición de los satélites que tenían sensores y transmitían información, y esa información era de alguna manera colectada. Cualquier sensor que tenga la capacidad de tomar cierta información y enviarla con algún formato para disparar alguna acción, es el concepto de Machine to Machine. ¿Sí? Los sensores de una alarma domiciliaria es este concepto, digamos. Básicamente estos Machine to Machine nos habla de que hace mucho tiempo que tenemos la capacidad de que las cosas tengan dispositivos de captura o dispositivos de identificación de eventos. Y lo segundo que vino a sumarse es la capacidad que tiene Internet como medio para propagar toda esta información y para conectar esta información. Es decir, Machine to Machine es un concepto en lo que o había una comunicación directa, precisamente máquina a máquina, o era una comunicación cableada. Internet nos da la posibilidad de que esto se expanda de una manera muchísimo más virtuosa, ¿sí? Entonces, Internet de las cosas básicamente es una red que lo que permite es interconectar objetos físicos valiéndose de Internet como el mecanismo de interconexión. Vamos a ver cómo funciona esto. Básicamente, acá están los conceptos principales. Digamos, Internet de las cosas es posible porque aparecieron varios avances tecnológicos. Por un lado, la capacidad que tienen de los sensores de ser cada vez más chicos, de ser cada vez más económicos. Hoy un sensor promedio, Arduino es una empresa que es una red colaborativa de hardware, genera sensores de identificabilidad lumínica por $8, es decir, hoy un sensor es algo sumamente económico, ¿sí? Entonces se pueden hacer grandes cosas y conectándolo de esa manera. El primero es esa capacidad, cómo han bajado los costos, cómo ha bajado el tamaño de todo lo que tiene que ver con los sensores. El segundo punto es la capacidad del acceso inalámbrico de Internet y ¿cuál es la ciencia de Internet de las cosas? Es que cada una de las cosas puede tener una identificación única, ¿sí? Todos saben que cuando nos conectamos a Internet,
cada conexión de Internet tiene lo que se llama una dirección IP, ¿sí? Es decir, cada una de las personas que tiene una conexión tiene un número de documento por el que está conectado. Se espera que sea tan grande el crecimiento de los dispositivos conectados a Internet que tuvieron que generar un protocolo nuevo, que es el IPv6, que permite tener más o menos 340 sextillones de direcciones IP distintas, ¿sí? Si no tuviéramos esa posibilidad, nos veríamos limitados por la cantidad de dígitos de la dirección IP para conectar dispositivos. Y lo cierto es que hay varias opiniones, pero se piensa que para el año 2020 cada una de las personas en promedio va a tener 6, 7, 10 dispositivos conectados a Internet a los que va a necesitar identificar unívocamente. Yo tendría que ser capaz de decir, voy a prender la cafetera, voy a disparar tal objeto en el auto, etc. ¿Sí? Y sobre todo, otros conceptos que tienen que ver con el consumo de la energía, ¿sí? Todos estos componentes son procesadores cada vez más pequeños y comunicación de bajo consumo. Yo tuve oportunidad hace 3 años atrás de visitar la fábrica que Intel en Portland, en Oregon, está terminando de desarrollar en estos momentos. Fíjese si esto será negocio, que esta fábrica está orientada casi exclusivamente, el 60% de la fábrica se va a destinar a procesadores exclusivamente para Internet de las cosas. La inversión de la fábrica fue de 120.000 millones de dólares, ¿sí? Imagínense si las empresas como Intel, como Cisco, prevén que esto va a ser, es el presente y va a ser el futuro. Bien, vamos con un ejemplo simple para entender cuando hablamos de Internet de las cosas y cuando hablamos de una cosa que ya no es Internet de las cosas. Nosotros podemos tener un aspersor de riego, ¿sí? Que puede ser operado manualmente. Yo prendo el riego, apago el riego, ¿sí? También lo que podemos hacer es programarlo a un determinado horario fijo con un reloj, ¿sí? O incluso podría agregar un sensor de lluvia que si está lloviendo, por más que el reloj diga que debe prender el riego, no se prenda. Esas dos cuestiones es machine to machine. Es decir, yo tengo un sensor conectado a un dispositivo en forma directa y que me permite tomar cierta decisión o inhibir cierta acción, ¿sí? Ahora, si yo podría decirle que el sistema además verifique el pronóstico climático y me diga que si mañana llueve, hoy no riego, eso ya es Internet de las cosas, ¿sí? IoT es el mismo concepto de Internet de las cosas, es Internet of Things. Es decir, estamos pensando en que los objetos, a través de cierta inteligencia que se genera en otro lado, el objeto no tiene inteligencia por sí mismo, pueda poner a evaluar muchos componentes, muchas condiciones, mucha información y programar en función de eso ciertas decisiones. Este es el caso más claro en el cual decimos, bueno, ya puedo acceder a información que sí está en Internet, que es el pronóstico meteorológico, y tomar una decisión de eficiencia, si para qué voy a regar hoy si mañana hay un pronóstico de 90% de probabilidad de lluvia. Bien, pero ¿alcanza solo con Internet? Bueno, y acá vamos a ver, Gartner es una de las consultoras internacionales de tecnología más reconocidas a nivel mundial. Gartner decía que en el 2020 va a haber más o menos 26.000 millones de objetos conectados en Internet, ¿sí? Cisco, que es un proveedor de tecnología, dice que van a ser 40.000 millones. Intel dice que van a ser 50.000 millones. Y toda esta información es de la gente que es más austera en los pronósticos. He visto pronósticos de 120.000 millones de dispositivos conectados para el 2020. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de que tenemos un gran negocio atrás de la gente que genera componentes, que genera información, sino que hay otro concepto, además de la capacidad del machine to machine y además de Internet, que entra a jugar. Y ese concepto es el manejo de todo ese volumen enorme de información que está en la nube. Y ese concepto es un concepto tecnológico, informático, que se llama Big Data, ¿sí? Big Data es una tecnología que nos permite saber manipular grandes volúmenes de información, hacer análisis de volúmenes de información, hacer minería de datos, sacar conclusiones rápidamente, estudiar comportamientos, ¿sí? Es decir, no solo alcanza entonces con la capacidad que tenemos en Internet de propagar esto y de dispararlo a todos lados, sino que necesitamos tener la capacidad de almacenar esta información y ponerla disponible y además darle un poco de inteligencia. Entonces, podríamos decir que el machine to machine es lo que yo identifico con las cosas, ¿sí? Las cosas que vamos a conectar. El medio es la red que voy a usar, es Internet, ¿sí? Y el cloud es el espacio en donde voy a alojar esto y donde vamos a estar poniéndole también parte de la inteligencia,
es el Big Data. Es decir, son los tres componentes, son los que a mí me parece que determinan el concepto de Internet de las cosas, ¿sí? ¿Dónde están las cosas inteligentes? Vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos son los de uso cotidiano en el hogar, ¿sí? Tenemos ejemplos, por ejemplo, esto parece una cámara común y corriente, pero en realidad son cámaras que no solamente, que son digamos, lo que cuando yo tuve a mi hija era el baby call. Esta es una cámara que además tiene la capacidad no solamente de detectar movimientos, sino de tomar la temperatura del bebé, si tiene fiebre, si no tiene fiebre, y generar un montón de información y disparar alarmas, no solamente a los padres, sino incluso a médicos, a otras cuestiones, ¿sí? Bueno, por supuesto, estos dispositivos que permiten controlar, esto es tan simple como un adaptador de un enchufe que tiene internet. Entonces yo podría encender o apagar luces, digamos, a través del smartphone, pero también podríamos hacerlo inteligente según otras condiciones de presencia de la gente en la casa. Podemos generar la sensación de presencia por temas de seguridad, etcétera, ¿sí? Lámparas inteligentes. Uy, me fui muy lejos. Lámparas inteligentes. Las lámparas inteligentes, hay un caso en San Francisco, en San Diego, se reemplazaron como un prototipo 80.000 luminarias para generar ahorro energético, y estas luminarias son inteligentes y entran en un modo stand-by, es decir, de muy bajo nivel de luminosidad, durante gran parte del tiempo. Obviamente no tienen los problemas de seguridad que tenemos nosotros, y cuando a través de otros sensores se identifica movimiento o hay movimiento de autos y esto lo identifican los propios semáforos, las luces se van encendiendo, ¿sí? Probablemente les ha pasado, por lo menos en algunos supermercados en Estados Unidos, pasa que las heladeras mismas tienen las luces apagadas hasta que las personas van pasando por los pasillos cuando hay muy poco movimiento y las luces se van encendiendo, ¿sí? El problema del ahorro energético es algo bastante importante, ¿sí? Este otro dispositivo son dispositivos muy chiquititos, muy simples, que tienen un GPS que permite identificar cosas de valor, ¿sí? Es decir, yo podría ponérselo a una valija antes de salir de viaje y tienen una carga que dura 24 o 48 horas, dependiendo del modelo, y después puedo hacer tracking de ese producto donde está, pero también hay casos en los catálogos en los que se los ponemos a uno de nuestros chicos en una pulserita, y si exceden cierto perímetro, esto me va a mandar información en un mensaje diciéndome su hijo salió del perímetro de su casa, del patio de su casa, o en un espacio público, o lo que fuera, ¿sí? O está a más de cierta distancia. Después lo que son las cerraduras electrónicas, es decir, a nivel hogar es lo que probablemente tengamos más sensación de conocimiento de hacia dónde se ha ido, ¿sí? Pero lo cierto es que acá no está el negocio del Internet de las cosas, ¿sí? Acá el problema a nivel hogar es la rebelión de los electrodomésticos, digamos. Hay casos en los que dice, bueno, fantástico, si el dispositivo determina de que he descansado poco tiempo en las últimas 24 horas, me dice hoy se va a apagar el televisor a las 10 de la noche porque tenés poco tiempo de descanso. Digamos, está siempre, digamos, ese temor de la ciencia ficción de que las computadoras tomen el control de nuestra vida y hasta puedan tomar decisiones por nosotros no deseadas, digamos, ¿sí? Pero lo cierto es que lo que hace tiempo era ciencia ficción cada vez es más tangible y se parece, y de hecho tienen capacidad de aprender los dispositivos, y esa capacidad está en la nube, en ese repositorio, en ese Big Data. Después el otro concepto que también está bastante divulgado es el de las ciudades inteligentes. En esto sí hay mucho aplicado, ¿sí? Soluciones en varios conceptos, desde vehículos que tengan la capacidad de comunicarse entre sí. Entonces, digamos, pensemos el siguiente caso. Si yo voy detrás de un vehículo y veo que se le prende la luz de freno, yo veo, identifico y freno, tardo un segundo en hacer eso. Pero una computadora, si estuvieran conectados los vehículos entre sí, es infinitamente inferior el tiempo de frenado que puede ser, en vez de una identificación visual y una señal a mi pie, que lo haga máquina a máquina. Los sensores hoy un sensor de Fórmula 1, por ejemplo, los que se ponen para medir distintas componentes de los vehículos, sensan entre 60 y 80.000 veces por segundo.
O sea, fíjense la velocidad que tenemos para identificar distintas acciones. Bueno, algunas cuestiones están pensadas para que ante ciertos eventos se mejoren los niveles de seguridad, ante unas frenadas violentas. También hay cuestiones de mejorar flujo de tránsito, es decir, las ciudades inteligentes asumen de que los semáforos no van a funcionar exclusivamente a un ritmo estándar, sino que en momentos de horas pico, pero no por la franja horaria, sino por el flujo de tráfico, haya liberaciones de avenidas con más flujo, con más tiempo en verde que las perpendiculares. Si una persona digamos, que no vidente quiere cruzar la calle, cuando se acerca al cordón directamente a través de algún sensor, los semáforos se van a cortar automáticamente para que esa persona cruce. Es decir, hay muchos conceptos de que van a mejorar la calidad de vida de la persona en el día a día en las ciudades, ¿sí? Hay ejemplos de manejo de basura, hay ejemplos de un montón de conceptos en las ciudades inteligentes. Pero lo cierto es que esos dos conceptos que vimos, que era el hogar y las ciudades inteligentes, no son en donde hoy están las grandes inversiones de Internet de las cosas. La gran evolución de Internet de las cosas está, vamos de menor a mayor, el 7,7% en seguridad. Esto es información de Intel, por ejemplo. El 7,7% en seguridad, cuestiones de bloqueos biométricos, identificación visual de caras para accesos, etcétera. El 8% en lo que tiene que ver con el comercio minorista, identificar esto, acá donde entra en juego la heladera, que si se queda sin huevos automáticamente le avisa al dueño, pero también podría hacer un pedido de huevos al proveedor habitual y hacer de este tipo, estudiar consumos. En el comercio minorista está esto que les digo de ahorrar energía en un pasillo que no tiene tránsito, que se apaguen las luces, etcétera, ¿sí? Pero más que nada en lo que tiene que ver con la capacidad de simplificar y ser predictivo al momento de las compras. Se trabajó muchísimo en temas de salud, ¿sí? El 30% de la inversión y de las posibilidades hoy está yéndose para el lado de salud. Las prótesis que se ponen en las personas ya tienen capacidades de censar y de transmitir información directamente a centros médicos para ver evoluciones de pacientes, para ver, hacer distintos tipos de seguimientos, ¿sí? Y en eso realmente son beneficios muy tangibles. Pero lo que nos ocupa, quienes somos productores agropecuarios, estamos dentro de lo que sería la industria, el 40% de las soluciones de Internet de las cosas van a estar en la industria. Es decir, no se hace Internet de las cosas para la vida cotidiana, se hace Internet de las cosas para la vida de los negocios, para la vida de las industrias, para el desarrollo de los países, ¿sí? Y básicamente tratando de optimizar cuestiones que tienen que ver con conectar los distintos componentes de una cadena de valor como puede ser el agro, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo, sí, de esto. ¿Querías? 5, sí, va rapidito. Entonces, vamos cosechando los beneficios de Internet de las cosas en el agro. Básicamente, esto es un ejemplo de que podemos tenerlos en ganadería, agricultura, en maquinarias, en transporte o en la combinación de estas cuestiones, ¿sí? Y les voy a contar algunos ejemplos. Este es un ejemplo, Silosmart, es un ejemplo que nuestra subsidiaria en Uruguay desarrolló y es una aplicación pensada para los productores lecheros, ¿sí? Básicamente es un sensor que tiene sus silos de alimento que lo único que censan es cuán vacío está ese silo. Convengamos que para el productor de leche quedarse sin alimento es complicadísimo, le corta su cadena productiva, pero también del otro lado, la cooperativa que le provee, le compra la leche y que le provee todo el alimento, está muy interesado en mejorar toda su logística. Entonces, es muy oportuno que cuando el silo esté a un tercio o a un 20% de vaciarse, la cooperativa ya se entere y la cooperativa organice los pedidos y los circuitos de distribución de una manera mucho más eficiente, ¿sí? Fíjense, un caso en el que no solamente es un sensor que le va a dar aviso al propio productor, sino que conecta la logística con la producción, ¿sí? Y optimiza la cadena de suministro de alimentación y garantiza que no van a morir por inanición, digamos. Este es un desafío que está sacando Telefónica de Chile.
para Internet de las Cosas es, quieren que el 13 de noviembre se presentan todos los proyectos, un sistema automático para el conteo de la polilla de la vid, ¿sí? La polilla de la vid es la muerte para la vid y a través de distintos dispositivos, sensores, cámaras, etcétera, la idea es poder identificar prematuramente o oportunamente cuando empiezan a aparecer y poder atacarlos de la manera más temprana posible. Bueno, obviamente lo que es más familiar para ustedes, centrales meteorológicas, distintos tipos de sensores, riegos inteligentes, un poco lo que hablábamos al principio de los aspersores, digamos. Todo esto hoy permite comunicarse tanto, en realidad hoy la limitación está en la capacidad de las comunicaciones muchas veces, ¿sí? Estas cuestiones en Argentina todavía se comunican por GPRS, porque no tenemos internet divulgado de la manera que debiéramos tenerlo. Se van a cambiar, hay nuevas redes de internet, nuevas redes de Wi-Fi, digamos, otros protocolos que van a permitir mayor abarcatividad. Hay hasta conceptos como en vez del Wi-Fi, el Li-Fi, que es el internet que va a venir a través de la luz. Entonces, donde haya un foco de luz puede haber servicio de internet. Bueno, hay un montón de conceptos que están evolucionando y van a acompañar y van a complementar esto, ¿sí? El uso de drones, ¿sí? para la detección de índice verde, detección visual de malezas, pero además conteo de animales, pero además el dron como dispositivo para levantar información que otros sensores que estaban puestos en el campo y no tienen capacidad de transmisión puedan hacerlo, ¿sí? Hoy hay casos en los que los drones son simplemente carteros que van a levantar información y la recopilan y después la transmiten en una zona donde tienen capacidad de transmisión, ¿sí? Es decir, estos son simplemente algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, los sensores de la maquinaria, los TRX de John Deere, que además de las cuestiones que ustedes están bien familiarizados de agricultura de precisión y piloto automático, generan, por ejemplo, el mantenimiento predictivo de la maquinaria. O sea, un monitor de un tractor, además de hacer todo lo que conocemos para la agricultura de precisión, lleva el control de horas, tiene sensores de esfuerzo, tiene sensores ¿cómo se llama?, cuánto combustible van consumiendo, etcétera. Y en función de cierta información, yo podría decir, mira, ya está entrando en la cantidad de kilómetros necesarios para hacerle un cambio de alguna correa, y que esa información vaya al concesionario más cercano y sea el propio concesionario el que proactivamente le proponga al dueño de la maquinaria, decir, mira, tu tractor ya está llegando a la fecha. Eso ya en Estados Unidos John Deere ya lo está usando a través de una red satelital que se llama myjohndeere.com. Es decir, esos son simplemente ejemplos, pero lo interesante para finalizar es que además de poder disfrutar los beneficios inmediatos de poder compartir esta información de los sensores con los distintos dispositivos y tener efectos inmediatos, la gran revolución está atrás de eso, en la cantidad de información que esto genera, y esto va a generar la capacidad de analizar comportamientos de la gente, analizar comportamientos de distintos sectores, y eso realmente tiene mucho valor económico y valor bien tratado como beneficios, digamos, para poder capitalizarlo. Así que bueno, esto es más o menos lo que les quería contar. Bueno, hola. Tenemos la posibilidad de hacer las preguntas que consideremos. Si alguno quiere ir levantando la mano, le acercamos el micrófono. Acá tenés. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el concepto de Internet de las Cosas aplicado a la gestión de procesos en la información en el agro? O sea, en el circuito de lo que es tesorería, producción, almacenes. ¿Cómo se va a vincular eso? En realidad probablemente ahí, justo es el sector de los procesos en el agro es el sector en donde yo más trabajo desde mi empresa. Y ahí probablemente va a estar orientado en... el problema de los procesos es que tienen, digamos, como cuestiones muy formales que cumplir, ¿sí? Entonces, la capacidad de conectar procesos, de que, por ejemplo, nosotros podamos hacer transacciones electrónicas entre proveedores y consumidores, y transacciones electrónicas, y cuestiones de tesorería, etcétera, está. Pero muchas veces hay normativas que hay que cumplimentar y ponerse de acuerdo en un montón de otras cosas que son los que hoy estaría trabando ese tipo de cosas. La factura electrónica tendría que ser un caso en el que, digamos, se simplifiquen procesos, ¿sí?
te vuelvo al caso. Toda la ciencia va a estar en la capacidad de estandarización que tengamos de eso. O sea, nosotros podríamos conectar estos formularios en un workflow, digamos, global, tranquilamente, siempre y cuando haya estándares definidos que permitan que ese intercambio sea válido, digamos. Yo hoy no puedo agarrar una factura electrónica de un proveedor cualquiera y escanearla y que eso se me alimente en mi sistema, o no necesitaría ni escanearla, que entre a mi sistema porque está destinada hacia mí. El mundo ideal sería ese, digamos, si hay un comprobante que tiene un originante y un destinatario, que en el momento de la creación de ese comprobante, sea de lo que fuere, en la parte del proceso que sea, ya se alimenten las dos puntas, digamos, ¿sí? Pues lo cierto es hoy no se puede hacer porque no hay estándares definidos, ¿sí? Eso es lo que estaría pasando. Yo dudaba un poco cuando vos planteabas todo esto, en países como los nuestros, cuál es la capacidad que vamos a tener de mantenimiento de todos estos sistemas, ¿no? La gran duda por ahí como consumidores de esta tecnología es qué pasa cuando deja de funcionar. Sí, en realidad esto cada vez tiene mucho menos mantenimiento. O sea, los conceptos, los componentes que forman parte de esta red son los que están al alcance de la persona, son cada vez más simples, que son las cosas, ¿sí? Y en realidad casi toda la inteligencia está en el procesador que tenga esa cosa, en el manejo de Big Data, y todas estas cosas están manejadas por 50 grandes compañías que invierten muchísimo y que dan respaldo a nivel global, digamos. Es como, sería bastante, es como sospechar, digamos, de que tu proveedor habitual de tractores, sea la marca que fuere, te propone algo nuevo y que vos decís, pero después no va a tener capacidad de mantenerlo. Esto está disparado no desde la necesidad, sino de estas grandes compañías que lo ven como un gran negocio y lo disparan. Cisco, Intel, todos los que generan procesadores y los que están atrás del negocio del Big Data. Antes que nada, disculpa porque llegué unos minutos tarde, capaz que algo hablaste de eso, pero quería saber si tienen alguna experiencia en todo lo que tiene que ver con control de calidad de aplicación de pulverizadoras. En realidad, digamos, cuando vimos este slide al final donde veíamos que el tractor y la antena podía generar información, un trabajo que nosotros hicimos un trabajo hace 3 años junto con John Deere, que lo presentamos en Molín, en la central, y que tenía que ver con analizar toda esa información que los monitores están colectando y que casi no se está utilizando, ¿sí? Y esa información tiene dos grandes destinatarios. Por un lado, auditoría, y por otro lado, calidad de trabajo, ¿sí? Y calidad de trabajo en donde, por ejemplo, por decirte una cosa, si yo estoy cosechando semillas para hacer semilla, y tengo claro que necesito un cierto nivel de humedad de cosecha, porque la semilla no la puedo poner en una secadora, estos monitores van a estar detectando en todo el proceso, metro a metro, la humedad que tiene esa semilla. Y si esto no corresponde, podríamos disparar procesos automáticos que paren el proceso de cosecha, ¿sí? Velocidad de labor, por ejemplo, en alguna pulverización, etcétera, son algunas cuestiones que uno podría sacar automáticamente. Después hay otros, se trabaja cada vez mejor con la parte de lo que es la agricultura de precisión y el monitoreo de los trabajos que se van haciendo, cada vez más automáticamente. Hoy en día todavía un mapa de aplicación se genera y hay que trabajarlo bastante porque tiene zonas sucias, qué sé yo, hasta que se logra. Bueno, cada vez eso está siendo más automático. Cuando eso sea totalmente automático, la calidad de la aplicación en función de la prescripción va a ser mucho más auditable y más trazable. Sí, quisiera saber qué experiencia tienen en comportamiento animal, en algún uso con animales. Básicamente, en animales, la poca experiencia que tenemos, porque es cierto que tenemos bastante poca experiencia en ese segmento, está en la identificación individual y en función de esa identificación individual y la capacidad de las caravanas con RFID, con radiofrecuencia, de que, por ejemplo, una vaca lechera que se arrima a un comedero le dé la cantidad de comida necesaria y identifica, o cuando la están ordeñando, los procesos automáticos de identificación de producción de animal por animal, ¿sí? En eso hay mucho trabajo hecho, ¿sí? Seguramente a través de esos mismos procesos pueda haber, se pueda pensar en otros
en cuestión de tratamientos sanitarios personalizados, cuestiones de ese tipo, pero lo cierto es que no tengo mucha más experiencia. Lo más reciente en lo que hemos trabajado es en la identificación, en el conteo de animales, que se hace básicamente por fotos, distintas fotos, y después se toma, porque los animales se van moviendo. Yo paso un dron y el animal se movió y bueno, cuesta. Entonces está siendo cada vez más preciso esto de poder contar animales con dron, y en ese sentido hay buenos resultados. Y una más, la cámara que mostraste que puede chequear, censar temperatura, de ese tipo de sensores, ¿existen para animales y cómo está el tema de conseguirlos en el país? No sabría responderte ninguna de las dos preguntas, pero hay muchísimo sensor disponible. Ya te digo, Arduino, que es esta empresa que en realidad es como si fuera una red colaborativa de hardware, en vez de software libre, es hardware libre, ha generado sensores porque, digamos, todos los investigadores, todos aportan Arduino, y ahí, digamos, probablemente si googleás por ahí, es muy probable que encuentres, y de muy bajo costo, digamos, muy bajo costo. Después, entrarlos al país es fácil. Hoy en día, con el puerta a puerta, lo puedes entrar al país. Gracias. ¿Qué tal? Te quería preguntar, ¿cuán grande es esa brecha de la que hablabas, digamos, desde la producción de este tipo de tecnología hasta la capacidad de nuestro país de poder llevarlas a cabo de una manera eficiente? Porque sabemos que es una brecha grande, pero ¿cuán grande es? Y si considerás que en algún momento se puede llegar a estar al día en este sentido, y si realmente considerás que puede ser, ¿cuánto te parece que puede ser ese tiempo? Mira, en tecnologías y sobre todo en tecnologías de comunicaciones, estar al día es una utopía. O sea, el día que vos pusiste tu última tecnología, ya salió una nueva, y es una carrera que es inviable. Respecto de la capacidad que tengamos nosotros como Argentina de aplicar estas tecnologías, claramente va a estar hoy dependiendo de la infraestructura de comunicaciones que tengamos. ¿Sí? Hoy en día todo esto está un poco frenado por la infraestructura de comunicaciones. A nivel hogareño todo el mundo tiene Wi-Fi, y entonces todo el mundo puede decir conecto mis dispositivos. Ya cuando uno piensa en otras cuestiones que están desconectadas físicamente, un poco más remotas, bueno, esta capacidad, o la ciudad es inteligente, que tiene que haber Wi-Fi en toda la ciudad y con alcance. Hay un montón de prototipos, está desde Google con los drones que van a dar servicio de internet gratuito en África, a un montón de proyectos que se supone que se va a propagar. Yo creo que la propagación de internet, o de internet como concepto libre, accesible a todo el mundo, va a venir de la mano de un cambio en el protocolo de internet que nos va a permitir un Wi-Fi de mayor alcance. Una consulta referida un poco a tu respuesta en realidad. El 2020 está a la vuelta de la esquina. Es decir, que la utilización de estos productos va a venir más por una presión de la oferta que de la demanda, porque la demanda hoy no existe. Sí. Va a ser más tendencia que depende en el segmento, ¿no? Pero claramente la oferta va a estar, los está imponiendo. De hecho, los está imponiendo día a día. ¿Sí? Bueno, yo no hablé de ellos, pero hay algunos conceptos que son los que se llaman los wearables. Los wearables son todo lo que uno puede llevar encima, ¿sí? En cualquier momento. No es un sensor fijo, sino todos los que sean móviles. Todas las pulseritas que me miden las latitudes, los pulsos, etcétera. El sensor que tengo en la zapatilla que Nike me dice que me las tengo que cambiar porque ya las gasté, porque corrí tantos kilómetros. O sea, todo eso es todo atrás de mejora la calidad de vida, pero con una beta de negocio muy importante. Pero sí, claramente viene impulsado por la oferta. ¿Cómo ves la importancia, o en realidad en cuánto tiempo sería prudente decir que ya todo lo que es gestión de información en el agro va a tener que estar directamente alojado en la nube? O sea, nosotros productores implementamos un sistema de soporte a las decisiones, pero obviamente conocemos las limitantes eléctricas, de conectividad, etcétera, etcétera. Tenemos la necesidad de tener un dispositivo físico para almacenar la información. Sí, pero no tenemos opción. Pero la tendencia va hacia digitalizar todo eso. Sí. Y, digamos, ¿en qué momento, y obviamente seguramente dependiendo de la ubicación geográfica, pero en qué momento ya tenemos que empezar a pensar en desprendernos del dispositivo físico como almacenamiento? Yo te diría que el momento ni bien puedas, o sea, el momento es siempre y cuando estén las condiciones. Ya te digo, la limitante es la infraestructura. Si vos estás trabajando en un campo
en el que no tenés capacidad de tener internet y necesariamente tus sistemas de gestión de información los vas a tener que tener localmente. Cada vez, por eso digo, de la mano de los cambios en la forma en que internet se propaga, incluso hasta satélites de bajo costo, exclusivamente para servicios de internet, o sea, satélites que no se pueden usar para otra cosa, probablemente esto mejore muy rápidamente. Pero lo cierto es que hoy la limitante solo es la infraestructura. Si no tuviéramos problemas con la infraestructura, te diría que ya es el momento de ir toda a la nube porque independientemente de las cuestiones culturales, de que al productor agropecuario le gusta tocar el servidor y dice acá están mis datos, acá no me mira ARBA ni la FIP y qué sé yo, y estoy tranquilo, lo cierto es que todo está muchísimo más seguro en la nube que en cualquier dispositivo físico. En la nube hay redundancia de información a propósito para tener backups, puedes hacer backups todas las horas o cada media hora, cosa que uno en su oficina no lo va a hacer nunca. Y hay un montón de servicios que van a correr exclusivamente en la nube y que nosotros nunca lo vamos a poder tener en una empresa. Basados un poco en tu pregunta anterior, cuando hablabas de los procesos automáticos, de la conectividad de tesorerías entre proveedores y clientes, ¿todo eso va a ser posible? Sí, solo sí, todos están en la nube. O sea, no, sería totalmente inviable pensar que alguien te puede mandar una factura a una computadora que está en un campo y no tiene conexión para llegar. O no voy a ir con un pendrive, digamos, ¿sí? De hecho, los proyectos que nosotros hace 3 años habíamos presentado en John Deere en Estados Unidos, que tenían que ver con esto de la calidad de labores y de las auditorías de información, no fueron viables en Argentina por infraestructura de comunicaciones. Y en Estados Unidos sí son viables ahora, pero acá todavía no son viables. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes.